Los judíos no diezman por interpretación lógica de las Escrituras. Si vamos a Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿A qué casa se refiere? Se refiere al templo de Jerusalén. ¿Y qué dice que es lo que tiene que haber? Alimento, o sea, comida. ¿Y dónde la colocaban? En el alfolí. ¿Qué son los alfolís? Son los dos inmensos almacenes a cada lado del templo. Al no haber templo, y además tampoco hay sacerdotes ordenados en el templo, pues entonces no se diezma. Eso ha sido lógico. Pero antes de profundizar en esa manera de interpretar las Escrituras, tengamos en cuenta una cosa primero. Ningún grupo es tan aferrado a la exactitud de las Escrituras como los judíos. Tengamos en cuenta primeramente una cosa. En una misa católica dura media hora y básicamente, siendo honestos, la gente está pensando en las musarañas. En un culto protestante que durará hora y media o 2 horas, según qué denominación sea, el protagonismo es las doctrinas, las creencias de esa denominación, un sermón en que se explica por qué lo que se cree es lo verdadero y no es lo que cree la otra denominación, etc. O en algunas denominaciones pues es un gran cargamento de emociones, te llena la persona de emociones y que a veces a la salida, si se pelea con la mujer, la emoción se va para abajo. ¿Cómo es un culto en una sinagoga en un sábado? Es única y exclusivamente lectura de la Biblia. Horas y horas de exclusiva lectura de la Biblia. Esa es la gran importancia. No se habla de doctrina, no se habla que yo creo esto, que yo creo lo otro, no se habla de testimonios, no hay un coro que canta, no hay una batería, no hay una guitarra, no hay un piano. Se empieza, esté el rabino no esté o nunca venga ese día, con que hayan 10 personas, que es la definición bíblica de congregación, se empieza la tefilá. ¿Qué es la tefilá? Es 1 hora y pico de leer en voz alta capítulo y capítulo de la Biblia, salmos y salmos, uno detrás de otro, sin parar, sin ponerse a decir ni buenos días, ni pasamos la página, ni ahora leamos este otro. Tal como lo estableció Esdras en el Sidur, se va capítulo y capítulo y capítulo y capítulo en voz alta. Ejercicio de concentración. Tú lo estás diciendo con tu boca, lo estás escuchando, te escuchas a ti y escuchas a los demás. Y así durante hora y pico. Solo capítulos y capítulos y capítulos de la Biblia. Cuando se acaba, más capítulos. Entonces empieza la parashá. ¿Qué es la parashá? Nada de que si Abraham hizo esto. No, eso son opiniones. Al culto se va a alabar a Dios y a leer las Escrituras. Y todo incluido. Y cuando se acaba, entonces empieza la Haftorah. Empiezas capítulo 1, 2, 3, no tan largo, de los profetas. Y ahí se te van 2, 3 horas según pues qué sinagoga sea, ¿no? Hay sinagogas que es un poco más corto que otros es un poco más largo porque se entretienen un poco más. Escrituras, eso es el principio y el fin. Bueno, después de eso, si hay el kiddush, pues en algunas sinagogas un poco más pobres, pues el rabino pues coloca el mantel y coloca la comida y todo el mundo. Eso sí, las mujeres no mueven un dedo porque el Shabbat es más que nada para la mujer. No, las mujeres no ponen la mesa, no recogen la mesa, no sirven la comida. Todo el mundo pues se sienta a comer, en unos son más elaborados. En una sinagoga en Tel Aviv, pues la verdad yo creo que eso lo traen de un hotel de 5 estrellas, en otros pues en Bnei Barak pues pobre gente, pues son bastante pobres, pues como lo que se puede. Pero hay que decir que nadie tiene las Escrituras en tan alto protagonismo y ellos no diezman. Veamos entonces qué es realmente el diezmo, porque hay como un malentendido sobre qué es el diezmo. La pista está en el versículo que hemos leído. Dice, hay alimento. Los diezmos siempre eran en especies. Nunca era dinero en efectivo. ¿Y quién traía los diezmos? La gente que vivía en la tierra de Israel. La mayoría de los judíos no vivían en Israel. Había más judíos en Babilonia que en Israel. Más judíos en Alejandría que en Jerusalén. Había muchos en la diáspora y esos no tenían que diezmar. Los que diezmaban eran los que estaban en la tierra de Israel. ¿Y quiénes diezmaban? Los campesinos y los pastores. El zapatero no diezmaba, no hacía 10 zapatos y, un zapato lo voy a llevar al templo para el levita. Si el levita quiere un zapato, que se lo haga él. El diezmo era siempre en especies. Se llevaba al templo para el consumo
de los sacerdotes, de los levitas que allí estaban. Hoy en día los levitas no trabajan en el templo, por lo tanto no reciben ningún tipo de diezmos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si lo que había que llevar era algo un poco perecedero, digamos uvas? El pobre hombre no podía ir cada 2 días a Jerusalén a llevar las uvas porque se le iban a pudrir la fruta. No es como el trigo, ¿verdad?, que lo puedes almacenar mucho tiempo. Entonces ahí lo que se podía hacer es que podía vender la fruta del diezmo, guardar ese dinero y luego cuando puede ir a Jerusalén y entregar el dinero al templo. No, tampoco. Los diezmos no eran con dinero. Compraba en Jerusalén mismo lo que tenía que llevar, otras uvas iguales a las que había vendido, y las llevaba al templo. No se podía hacer con los animales, solamente con trigo, con la cebada, con las frutas más que nada, que era lo más práctico. Si la persona no podía viajar en ese momento, pues estaba enfermo, tenía mucho trabajo o lo que sea, se podía hacer ese trueque, pero al final en el templo se recibía lo mismo. También no se diezmaba 2 veces un producto. Digamos, si se recogían aceitunas para hacer aceite o uvas para hacer vino, esas uvas no se diezmaban, sino que se hacía el vino y luego se diezmaba el vino. En cuanto a los animales, solo se diezmaba el producto de los animales que la Biblia nos permite comer. O sea, no se diezmaban las mulas, los camellos, ¿verdad?, ni los perros, ni los gatos. Es solamente pues, las cabras, las ovejas, los bueyes, lo que se puede comer. Entonces la pregunta es, ¿y Yeshua, a quien siglos más tarde lo helenizaron, lo castellanizaron y llamaron Jesús, diezmaba? Pues evidentemente que no diezmaba. ¿Por qué? Porque Jesús no era labrador, ni era pastor. Jesús era... Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Él era un rabino, un predicador itinerante. No era el único, había bastantes rabinos que iban así. El lugar dice que recorrió todos los pueblos de Galilea. Pero ¿él era levita? No, no era levita. Entonces él no recogía diezmos. De hecho, él tenía su propia profesión. Era carpintero. ¿Y sus discípulos? ¿Sus discípulos diezmaban? Pues como la mayoría de sus discípulos, o al menos los apóstoles, eran pescadores, los pescadores no diezmaban, porque no cogían pescado y llevaban una 10ª parte del pescado al templo. Entonces no diezmaban. Ahora bien, Pedro tenía detrás de su casa un huerto. Bueno, entonces sí, si en ese huerto él recogía higos o aceitunas o lo que fuera, él sí estaba obligado a ir al templo a llevar ese diezmo en algún momento. De hecho, Jesús mismo lo dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, él está avalando que sí se debe diezmar. ¿Pero qué es lo que se debe diezmar? Se deben diezmar los productos agrícolas. Y aquí, además, va dirigido a los escribas y fariseos. Los fariseos quizás sí, algunos eran campesinos, pero los escribas ciertamente no vivían de eso. Los escribas, algunos eran copistas y otros eran lo que sería un abogado, ¿no? Entraban en casos de juicio, en casos de controversia sobre cómo se hace eso, cómo se aplica la ley aquí y allá. Ellos no diezmaban porque no eran campesinos. Ahora, si tenían un huerto en su casa, pues sí, Jesús mismo lo dice, esto era necesario hacerlo. Lo curioso del versículo es que además es muy aferrado a la Torá porque dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Menciona esos 3 productos porque justamente esos 3 productos en la Torá es un poco ambiguo si son diezmables o no son diezmables, porque no son del todo alimentos. Más que nada son condimentos y son productos para medicina y también para aromatizar. En las sinagogas se colgaba mucho ciertas hierbas o en las casas para que diera buen olor. Entonces queda un poco en el aire, es como ambiguo. Ahí Jesús se aferra y dice, sí, eso sí se tiene que diezmar. Más adelante los primeros cristianos, ciertamente, si eran campesinos, ellos sí diezmaban. Fijémonos, por ejemplo, en Hechos, donde Lucas le escribe a Teófilo, que obviamente es un judío helenista, quizás un saduceo. De hecho, hubo un sacerdote en aquella época, un sumo sacerdote que se llamaba Teófilo.
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué les mandó que no se fueran de Jerusalén? Mira, haz la cuenta y estaban al finales de la cuenta de Omer. O sea, la cuenta de Omer empieza el segundo día después de Pascua, después del Pesaj. Empiezan a contar hasta que llegas a 50. Y aquí habían pasado más de 40 días y ya faltaban semana, pocos días, para que fuera ¿qué? Bueno, aquí dice Pentecostés porque le está escribiendo a Teófilo. Los helenistas lo llamaban a esta fiesta Pentecostés, el resto de los judíos pues lo llamaban Shavuot, que es el plural de semanas, la fiesta de las semanas. ¿Y qué es la fiesta de las semanas? Es una fiesta obligatoria. Entonces le dice, ya estáis en Jerusalén, en pocos días es la fiesta de las semanas. Entonces tenéis que quedaros allí porque Jesús era muy aferrado a cumplir la Torá al pie de la letra. De hecho, más que muchos de los fariseos, de los del sur. Los fariseos de Jerusalén tergiversaban un poco con sus tradiciones el cumplimiento literal de las escrituras, mientras que los galileos eran mucho más radicales por motivos históricos. Entonces les dice, tenéis que quedaros allí unos días más porque de todas formas tenéis que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de las semanas. ¿Y qué es la fiesta de las semanas? La fiesta de las semanas es la gran fiesta de la cosecha. A partir de ese día, del día siguiente, empiezan a traer todos los diezmos. Ahí es cuando empiezan a traer los carros de trigo, los carros de uvas, según el tiempo de la cosecha, dura todo el resto de la primavera, todo el verano, pues hasta la fiesta del final de la cosecha, ¿no? Entonces, ¿lo celebraban? Claro que lo celebraban, los mandó estar ahí para la fiesta esa. Ahora, que ellos diezmaran, pues la mayoría eran campesinos, no. Ahora, algunos de los otros que ya creían en Jesús y no eran de los apóstoles y pues si eran pescadores, pues obviamente no diezmaron. Ahora, si había algunos que eran campesinos, ya en esa época pues eran más, pues ahí dice que habían 100 y pico, 120, pues si alguno tenía que diezmar, pues sí lo llevaría, porque era muy, muy tajante en su interpretación, no dejaba pasar ni un puntito de la Torá, ni una letra, era todo como se tiene que hacer. Entonces, era la gran celebración. Ese día no, el día siguiente empezaban a traer los diezmos. Ese día pues es como todas las fiestas judías, ¿no? Mucha comida, descanso, diversión y vino, mucho vino siempre. Siempre hay alguno que se pasa un poco de rosca, pero en fin, que no digo que esté bien. Por eso que aquí les dice, es que estos están borrachos. No estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. Pero al día siguiente empiezan todos los diezmos. Y en el resto del Nuevo Testamento, ¿por qué nunca se menciona acerca de los diezmos? Porque los relatos históricos del resto del Nuevo Testamento realmente lo que habla es sobre los judíos de la diáspora. El libro de Hechos no se llamaba Hechos cuando Lucas lo escribió, él mismo lo dice, es el segundo tratado. Luego se le puso el nombre de Hechos y en algunas traducciones, especialmente católicas, lo llaman Hechos de los Apóstoles, que me parece un título bastante errado en mi opinión, porque Hechos de los Apóstoles solo hasta el capítulo 7. De ahí en adelante es realmente Hechos de Pablo. Entonces, ¿dónde Pablo estaba? Primero, él tampoco era campesino, lo dice claramente, él hacía tiendas, pero él no hacía 10 tiendas y llevaba una tienda al templo por si van de camping, no, ni vendía una de las tiendas y con ese dinero se lo daba al templo, nada de todo eso. Las 10 tiendas eran de él, las 10 tiendas las vendía y lo que fuera, pero estaba en la diáspora. Ahora la diáspora, pues alguno de los judíos que había creído, alguno de los prosélitos, alguno de los conversos sería campesino, pero no tenían que traer el diezmo, porque uno no cogía y se iba desde Tárraco con 3 bueyes por mar atravesando el Mediterráneo para llevarlos a Jerusalén. Los que diezmaban eran los que estaban en la tierra de Israel. Por eso ellos no tenían que llevar el diezmo. Ahora, eso no quiere decir que los judíos no aporten económicamente, ni que en aquella época los que estaban en la diáspora no aportaran económicamente. Al final, muchos judíos acaban dando mucho más del 10%, entre el 5 y el 20% es lo que acaba dando el judío promedio, según el dinero que tenga. Y en la época de los evangelios también se hacía así, porque hay otras ofrendas. Una que no ha desaparecido y que es vigente es la ofrenda para los pobres, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros. El templo no está, pero los pobres sí están. Miremos, por ejemplo, Juan 15. Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, o sea,
la bolsita del Sadaká, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, ¿qué era esa bolsa? Ellos no diezmarían, pero sí ayudaban a los pobres. La bolsa del Sadaká o la caja del Sadaká la encontrarás en todas las sinagogas. Y la encontrarás en muchas casas de muchos judíos, vas a visitar a uno y siempre vas a una oficina, siempre tienen su cajita de Sadaká, que es la ayuda a los pobres. Y de vez en cuando cada uno de su voluntad, de lo que tiene en su corazón, pues coloca una ofrenda para los pobres. Ahora uno dirá, bueno, ¿y por qué no Pedro se lo daba directamente al pobre, ¿no? En vez de colocarlo en la bolsa o en la caja del Sadaká? Porque así como dice que no es bueno que tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda, tampoco es bueno que la mano derecha que da sepa cuál es la mano derecha que recibe y a la inversa, porque eso tiene muchas complicaciones. Pero se puede hacer, no hay ningún problema con eso. Pero lo mejor es que el receptor no conozca quién es el dador. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ese se refiere al Sadaká, la cajita para los pobres. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. 2 blancas son 2 leptas. Con 2 leptas difícilmente comprabas un pan. Ese era el poco dinero que se podía llevar al templo y eso era para los pobres. Evidentemente la viuda seguro que conocía a muchos pobres a la que ella le podía ir y comprar un pan y dárselo. Seguramente también lo hacía, pero con frecuencia había un intermediario, en este caso el templo. Hoy en día pues una fundación, una ONG, y hay muchas maneras de ayudar, no siempre es con comida, también puedes pagar los estudios a alguien, le puedes pagar la universidad, comprar unas herramientas, hacer un préstamo a fondo perdido si no te lo devuelve todo, ayudarle a alguien a montar un negocio, ayudar a un pobre que está enfermo. Fijémonos, por ejemplo, en 1 Corintios 16:2. Si dan ayuda, están en la diáspora, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí el intermediario sería Pablo. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana estaban en casa. No había reuniones los domingos, como se dice. La gente iba a la sinagoga el sábado. Hacer una reunión religiosa en domingo era completamente ilegal. En la sinagoga sí era legal. Pero el sábado no se maneja dinero, de hecho ni tan siquiera se lleva dinero en la billetera. El dinero se deja el viernes por la noche, se guarda en un cajón y no se vuelve a tocar hasta que se acabe el Shabbat. Eso sí eran las ofrendas para los pobres y eso sí está vigente. De hecho, es un mandamiento, es una obligación de todo creyente ayudar al pobre y al necesitado. No solamente lo pone en todas partes del Antiguo Testamento, sino que fijémonos en estas palabras que poco se mencionan a veces y que son muy contundentes. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Porque también el Sadaká no siempre tampoco tiene que ser una ofrenda en efectivo, también puede ser tu tiempo, un voluntariado en una fundación, un voluntariado ir a visitar a los enfermos, un médico que cura gratis a alguien, ¿no? Entonces los justos, o sea, el justo es el que hace Sadaká, el que hace justicia, ¿no? Le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Justos en hebreo, es que Mateo está escrito en hebreo, justos es zadik y hacer obra de caridad es zadaká. Un zadik hace zadaká, es un juego de palabras. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y de qué viven los rabinos si no reciben diezmos? Los rabinos, la mayoría de ellos tienen un oficio, así como
Pedro era pescador y Jesús era carpintero, pues ellos tienen un oficio. Generalmente es un oficio bastante estudioso. Hay que darse cuenta que para ser rabino hay que ser inteligente. Tienes que tener mucha memoria para memorizar muchas escrituras. Tienes que leer en varias lenguas. Tienes que saber estudiar. A ver, para llegar a ser rabino tienes que estudiar mucho. Si van 6-7 años a la yeshiva, ir 4 o 5 años a la universidad, eso es casi que costumbre. Entonces muchos de ellos son médicos, son abogados, eso les queda bastante fácil, ¿no? Después de estudiar toda la halajá, después de estudiar toda la ley y toda su interpretación, no les queda demasiado difícil estudiar las leyes del país donde viven tampoco, ¿no? También hay muchos que son contables, arquitectos. También hay muchos que están en el trabajo relacionado con la sinagoga, como puede ser lo de la comida kosher. Entonces, para eso está el certificado kosher. En el caso de los rabinos es un poco más complicado que simplemente guardar lo que dicen en la Biblia. Ellos también tienen que el animal haya sido matado kosher. O sea, ellos dicen que según Moisés les transmitió, o se lo han inventado ellos, o quizás sea cierto, hay que matar el animal de cierta forma. Entonces por eso también hay muchos que son carniceros. O sea, el animal no puede sufrir en lo más mínimo. Son no sé cuántos segundos para que el animal se desmaye, se le ha de matar por detrás para que no sepa que lo van a matar. La crueldad cero con el animal que van a sacrificar para comer. El cuchillo tiene que ser no sé cuántas veces más largo que el cuello, tiene que afilarse cada 3 cortadas. El animal ni se entera que lo han matado. Y eso, ¿cómo se sabe? Pues un rabino tiene que presenciarlo. Eso son muchas horas mirando eso, supervisando eso, yendo a una fábrica, viendo si realmente en la comida le ponen cosas que no son kosher, si en las salchichas a lo mejor le han metido un poco de grasa de cerdo, si el vino es kosher. Muchos se dedican a la certificación kosher, ¿no? Si un restaurante, pues también mirar a qué hora cierran los viernes para darle el certificado kosher, ¿no? Bueno, luego sí hay, especialmente en Estados Unidos, algunos rabinos que sí tienen un sueldo de la sinagoga, pero eso es muy controversial, no voy a entrar en ello. Eso es más bien algo que se han copiado de los cristianos, así como los cristianos copian muchas cosas de los judíos también tienen cosas que han copiado de las iglesias cristianas, pero eso es muy controversial. Hay algunos que les parece bien, muchos no lo ven bien, pero lo aceptan, muchos lo ven mal, y Maimónides lo ve horriblemente mal. Aquí tengo una cita de Maimónides. Cualquiera que crea en su corazón que uno debe vivir de la Torá y no del trabajo, y vivir de la caridad, desacra el nombre divino, deshonra la Torá, acaba con la luz de la fe, trae maldad a uno mismo y se arruina la vida en el otro mundo, porque está prohibido obtener beneficios de enseñar la palabra de la Torá. Hay mucha discusión entre los judíos sobre este tema, pero sí Maimónides lo tenía muy claro. Este es el resumen, lo que eran los diezmos, por qué motivo los judíos no diezman. Porque no hay templo y no hay levitas. ¿Qué pasaría si se construyera otra vez el templo? Se volvería a diezmar. ¿Quiénes diezmarían? Los que viven en Israel. ¿Quiénes? Pues los campesinos y los pastores. Los pastores de ovejas. Eso es como sería.